No sé si lo sepas, pero hace un tiempo viví una crisis de ansiedad. Y si te soy honesto, fue de las crisis más fuertes que he vivido, pero también de las crisis que más me ha enseñado. Creo que esta crisis me potenció, pero fue difícil, fue bastante difícil. Y en tiempos actuales, como cristianos, como personas que creemos en Dios, tenemos que hablar también acerca de las enfermedades mentales y cómo la oración nos puede ayudar. Hoy te voy a hablar acerca de este tema, no desde la perspectiva de un profesional como un psicólogo o como un psiquiatra, sino como alguien que lo vivió y te quiere contar su propio testimonio y cómo la oración me ayudó. Y en este video quiero hablarte de qué hizo la oración en mí, pero también un poquito de la experiencia de lo que viví. Esta crisis de ansiedad, en mi caso, comenzó con unas sensaciones de que estaba en peligro, de que estaba en riesgo de muerte, de que algo me estaba pasando a nivel de mi salud. Y estos pensamientos se volvieron cada vez más recurrentes y yo me empecé a comportar cada vez más nervioso, más afanado, me sentía expuesto, que en cualquier momento me podía pasar algo. Y paso a paso esto comenzó a ser más fuerte, hasta que llegó un punto de ser desesperante. Tener un temor, y yo digo no fue un temor, a sentir un terror, a comportarme totalmente diferente y decir dentro de mí, me estoy volviendo loco. ¿Qué me está pasando? A mi esposa a preguntarme y decirme ¿por qué te estás comportando así? ¿Qué está pasando? Cuando nunca me había visto comportarme de esa manera. Y este tema de la ansiedad, de las enfermedades mentales en este tiempo, de la salud mental en este tiempo, es un tema relevante. Es un tema relevante porque hay muchas cosas que hoy en día están de alguna manera potenciando este tipo de enfermedades. Vivimos en un mundo digital principalmente. Pasamos muchísimo más tiempo en línea que lo que estamos pasando con personas en muchas ocasiones, y dependiendo de ciertos trabajos hay muchas personas que están pasando demasiado tiempo en línea y muy poco tiempo con personas reales, abrazando, tocando, hablando frente a frente con una persona real, sino que pasamos demasiado en línea, y eso de alguna manera está afectándonos. Pero también experimentamos una pandemia, el encierro, no estamos diseñados para el encierro. Y ahora también estamos tan expuestos a mil distracciones que nos alejan de un mundo social, las redes sociales, Netflix, etc. Y muchas otras cosas que suman a esto, a que vivamos de alguna manera este tipo de enfermedades a nivel mental. ¿Y cómo la oración puede ayudarnos? Bueno, para mí la oración se convirtió en un espacio de desahogo, de poderle soltar todo a Dios y decirle: Señor, me desahogo en ti. Pero también cuando me sentía como tan inseguro, como tan vulnerable, como tan en peligro, como que podía morir en cualquier momento, y esos pensamientos negativos estaban acumulándose en mi mente, la oración me ayudaba a refugiarme en Dios y a descansar en Él y decirle: Señor, yo confío en ti, descanso en ti. Y hay varias cosas que sucedieron. La primera, me pude desahogar. Orando me pude desahogar. Pude decirle a Dios lo que sentía, hasta mi molestia del por qué estaba permitiendo que viviera esto. Y eso me permitió como soltar, ¿no? Soltar en mi corazón. Lo segundo que sucedió con la oración es que Dios también me habló: agradéceme. Y cuando empecé a agradecer en medio de mi oración, empecé a darme cuenta que no todo era tan malo. Entonces empecé a agradecer porque le dije: Señor, gracias porque aunque estoy viviendo esta crisis de ansiedad, estoy con mi esposa. Mi familia está pendiente de mí, hay personas que están orando por mí. No estoy solo. Gracias. Le agradecí a Dios porque en mi caso, por ejemplo, cuando viví esta crisis de ansiedad, mis finanzas no se afectaron, sino que Dios se encargó de que, aunque no podía estar al 100% trabajando, Dios se encargó de mis finanzas. Y le agradecía por esto. Y entonces en medio de la oración, Dios también al llevarme a agradecer, me ayudaba a cambiar mi manera de pensar.
Y algo que uno aquí es que también uní la oración con la palabra de Dios y empecé a orar la palabra de Dios. A orar la palabra de Dios al decir, si Dios está conmigo, ¿quién está contra mí? Y a repetirlo una y otra vez. Si Dios está conmigo, ¿quién está contra mí? Nadie está contra mí. Puedo estar confiado. Y entonces empezar a permitir que la verdad de Dios entrara a mi mente, a mis pensamientos. Y le decía a Dios en oración, Señor, que tu verdad entre a mi mente, a mis pensamientos, y que no domine ninguna mentira a mi mente, sino que domine mi mente tu verdad. Y eso me ayudó a cambiar mi manera de pensar. Y no fue de un día para otro, pero empecé a mejorar y empecé a sentirme mejor y empecé a superarlo. Tanto así que empecé a ver que de alguna manera esto que estaba viviendo era un regalo de Dios. Un regalo de Dios no lindo, pero un regalo de Dios que me estaba equipando, me estaba dando herramientas para enfrentar muchas cosas. Tanto así que hoy en día, de alguna manera, en medio de una circunstancia difícil, digo, voy a cambiar la manera de pensar y voy a agradecerle a Dios. Porque aún en lo más terrible, en lo más horrible que puede ocurrir, aún tengo ganancia. Mira lo que dice la palabra de Dios. Dijo Pablo, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Esto me deja ver a mí que no hay una manera de perder. Aún en el escenario más difícil, si tuviese que morir, me voy a encontrar con Jesús. Me voy a encontrar con Él, así que no tengo nada que temer. Pero si tengo que vivir, entonces, y si voy a vivir, pues entonces voy a vivir para Cristo. Voy a vivir para lo que Él me llamó a hacer. Y entonces empecé a vivir todo este cambio. Y eso lo hizo la oración. La oración es una manera de llevar el alma a la calma, al descanso. Por eso hoy quiero decirte, si conoces a alguien que está en medio de una crisis de ansiedad, 1, compártele este video, puede ayudarle. Y 2, llévale a que descanse en medio de la oración. ¿Y por qué no? Te invito a que ores con él. Y si eres tú, te invito a que ores, que te sumerjas en Dios, que descanses en Dios. Y quiero decirte, Dios no te ha dejado solo, no te ha dejado sola. Tanto así te conoce Dios que si tú estás en medio de una crisis de ansiedad y estás justo escuchando este video, pues entonces es una manera de Dios decirte, no estás solo, te voy a ayudar a salir. Te voy a decir algo que Dios me dijo cuando viví esta crisis de ansiedad y te lo quiero regalar a ti. Me dijo, esto no es para siempre, esto va a pasar. Enfréntalo. No te dejes destruir por esto. Enfréntalo. Yo te voy a ayudar, me dijo Dios. Y te digo, cumplió. Salí. Así que te invito a que tú también salgas. Y si conoces a alguien que de pronto está viviendo esta situación, acompáñalo, ora por él, levántalo en oración, dale palabras de ánimo, dale promesas de parte de Dios. Nos escuchamos pronto, nos vemos pronto. Chao, chao. ¿Cómo cambiaría tu vida si pudieras escuchar la voz de Dios? Devocional Su Voz. Compártelo y visítanos en retoreinventate.org. Cuando escuchas su voz, cualquier cosa puede pasar.